Perfecto. Dale. ¿Escuchan bien los que están en Zoom? Sí, Perfecto. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy la infectóloga, mi nombre es Elisa. Algunos los conozco de sala, otros todavía no. La idea de hoy era hablar un poquito de antibiótico terapia en emergencia. Van a ver que vamos a hablar como de conceptos muy globales de los antibióticos en general. Hay algunos aspectos que los voy a pasar un poco rápido porque seguramente todos los manejen. Y mi idea era tratar como dos puntos importantes que me parece que en la puerta de emergencia todos nos enfrentamos cuando estamos, que son las infecciones urinarias y las neumonias, ¿no? Sobre todo ahora, en este momento del año, que empiezan a aparecer muchos pacientes con cuadros respiratorios. Cuándo poner antibióticos, cuándo no poner antibióticos y qué antibióticos de entrada empíricamente, ¿no? Bueno, entonces, un poquito, como una breve introducción, como ustedes saben, la resistencia antimicrobiana en la última década sobre todo, está descrita como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. En el 2019, la OMS describe que murieron casi 5 millones de personas relacionadas a resistencia antimicrobiana y 1,27 de estos millones estuvieron directamente atribuibles a la resistencia. La RAM hoy en día se estima que supera la mortalidad conjunta del VIH y de la malaria, o sea, superó estos dos agentes que eran los agentes que más mataban de infecciosos a nivel mundial. Y bueno, también hoy en día tenemos algunos microorganismos que son los microorganismos llamados de preocupación, ¿tá? En los cuales se incita a los estados que empiecen como a investigar, a generar nuevas terapéuticas en estos microorganismos porque son los más difíciles de tratar y además los más frecuentes. Ellos son Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Streptococcus y Acinetobacter. ¿Tá? La OMS ha declarado el año pasado a la RAM como una de las 10 principales amenazas en salud global y se estima que si seguimos como venimos en cuanto a la resistencia antimicrobiana, para el 2050 va a ser una de las principales causas de muerte, incluso superando las causas cardiovasculares. Entonces, antes yo trataba de pensar para esta reunión, antes de empezar una antibiótico terapia, qué cosas me pregunto habitualmente como médica, prescriptora, cuando estoy frente a un paciente en el cual tengo que poner un antibiótico, ¿no? Entonces, lo primero que me pregunto, a ver si me deja, es, bueno, primero, ¿es infección o no? Están pasando las diabetes. ¿No? Dejar de compartir. A ver. Buenas. Hola. Hola. Voy a aprovechar de sacarme esto porque acá está. Yo estoy muy abrigada. Ah, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ok. Bueno, lo primero que me pregunto es eso, ¿no? Si es infección o no, si esa infección es bacteriana, si necesita realmente un antibiótico, porque va a haber infecciones bacterianas incluso que quizás no necesitan antibióticos. Eh, ¿Qué foco sospecho con respecto a esa infección? ¿Qué bacteria es la más probable de acuerdo al foco? Si es grave o no, y si necesita antibióticos de forma urgente o, por ejemplo, puede esperar a que yo tome determinadas muestras biológicas que van a ser muy relevantes para el paciente. Y bueno, obviamente esto, si tengo cultivos, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene grave, uno no puede tomarse tiempo para poner los antibióticos, ¿no? Se toma un tiempo muy breve para pensar y tomar esa decisión clínica en ese momento, pero un paciente que viene con una espondilodicitis de meses de evolución, uno puede hacer el impasse si el paciente está estable, por supuesto, de tomar muestras y después ponerle un antibiótico. ¿No? Entonces, ¿con qué antibióticos contamos? Estos son los beta-lactámicos. Esto es una tabla muy general de los antibióticos con los que contamos hoy en día en el mundo, en realidad. En el mundo hay un poco más de antibióticos que estos, pero los que contamos en Uruguay básicamente son estos. Los beta-lactámicos son todas las penicilinas, las aminopenicilinas, todas las cefalosporinas que ustedes conocen, la piperacina tazobactam, que está dentro de las aminopenicilinas, los carbapenems y los monobactámicos, que quizás a algunos les suena, como el Aztreonam, que cada vez más va a empezar a sonar en los ambientes hospitalarios.
Entonces, vieron que en realidad son pocos los antibióticos y sobre todo si pensamos el espectro de acción que tienen estos antibióticos, ¿no? Los betalactámicos, como ustedes saben, los primeros, las penicilinas e incluso las primeras cefalosporinas tienen más actividad para cocos gram positivos y a medida que aumentamos la generación de cefalosporinas, aumentamos el espectro en bacilos gram negativos e incluso hay algunas cefalosporinas que son antipseudomónicas. Lo mismo sucede con el piperacilina tazobactam, que tiene muy buena cobertura para algunos cocos, pero mucho más para algunos bacilos gram negativos, y los carbapenems, que fueron un grupo dentro de los betalactámicos que vinieron a salvarnos durante un tiempo cuando todavía no teníamos carbapenems, pero que actualmente estamos tratando de preservar porque hay mucha resistencia asociada a los carbapenémicos. Y el Astronam, que en realidad era un betalactámico viejo, pero que ahora lo que hicimos fue tratar de traerlo nuevamente al uso como rescate frente a que no tenemos opciones terapéuticas. Ahora, ¿por qué usamos betalactámicos? Para un infectólogo es como bastante raro no pensar un plan antibiótico que no tenga betalactámicos. No. ¿Sabes que hay una partecita? Ay. Entonces, ¿por qué es muy raro que armemos un plan antibiótico que no tenga beta-lactámicos? ¿Y eso por qué es? Porque en realidad estos antibióticos inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Entonces, siempre van a ser antibióticos que van a tener una acción bastante rápida frente a bacterias que se están multiplicando, frente a una infección muy activa. Y a su vez, son bactericidas, o sea que van a bajar rápidamente el inóculo. Hay múltiples estudios que muestran que incluso disminuye la mortalidad en los pacientes usar un beta-lactámico frente a no usar un beta-lactámico. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros estamos, por ejemplo, frente a un estafilococo, pensamos en poner vancomicina y con eso cubrimos todo, ¿no? Bueno, no es así. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que para estafilococo meticilino sensible, poner cefalosporina a los pacientes les va mejor, mueren menos y se recuperan antes que poner vancomicina. Entonces, es importante tener en claro eso, que no siempre el mayor espectro es mejor para determinadas infecciones y para determinadas bacterias. Y lo que sí es bien importante en los betalactámicos es mantener el nivel constante. O sea, es mucho más importante que tengamos un nivel constante por debajo, por arriba de la CIM, que dar picos altos de antibióticos, ¿está? ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno piensa, bueno, cada 6, cada 8 es lo mismo. No es lo mismo. Para los betalactámicos, si queremos mantener ese nivel constante en el paciente y no generar además resistencia, tenemos que tratar de preservar el intervalo de interdosis, que sí nos logra asegurar la mayoría de las veces estar el tiempo por arriba de la CIM que es necesaria. Entonces, ¿qué otros antibióticos tenemos? Yo más o menos les puse acá cuáles son los antibióticos que tenemos. En realidad son bastante, parecen muchos, pero son pocos. En realidad tenemos los glicopéptidos, que acá tenemos la vancomicina. Después, de los lipoglicopéptidos en Uruguay no existen. Los aminoglucósidos, como la genta y la amicacina, que la usamos bastante. La streptomicina cada vez se usa menos. Los macrólidos, ¿no? La citro, la claritro, la eritromicina tienen muy poco uso. Las lincosamidas como la clinda, las tetraciclinas, que ustedes habrán visto que cada vez estamos usando más tigeciclina y doxiciclina, sobre todo tige en las infecciones por bacilos gram negativos productores de carbapenemasas, las fluoroquinolonas, las sulfas, el linezolid, que empezó a sonar, y sobre todo acá en este hospital que tuvimos un brote grande de enterococo vancomicina resistente, ¿tá? Bueno, después los nitroimidazoles como el metronidazol, las rifaximinas y las polimixinas. Y tenemos otros dentro de los otros tenemos a la fofomicina que también cada vez le estamos dando mayor uso. Entonces, este esquema lo que intenta mostrarles es simplemente que cuando el laboratorio nos dice coco gram positivo o bacilo gram negativo, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque claramente son bacterias totalmente distintas, en las cuales sabemos que los antibióticos que vamos a usar son totalmente distintos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una infección bacteriana y en el laboratorio nos dan el primer informe de que tenemos un bacilo gram positivo, tenemos que adecuar nuestra terapia antibiótica. Ahí, por ejemplo, dejarle la vancomicina no sirve de nada, porque la vancomicina ahí no va a hacer ningún efecto. Entonces, eso tiene que ver con esta formación del péptido glicano que lo aprendimos en cuarto de facultad, que es parte de la estructura de la pared bacteriana y que los gram positivos tienen una capa muy gruesa de ese péptido glicano y los gram negativos prácticamente no la tienen.
y eso hace que haya antibióticos que se peguen en esta pared y antibióticos que en esta pared no se pegue. O sea, simplemente por una estructura de la paciente, no, de la bacteria. Entonces, lo voy a pasar muy rápido, pero para que ustedes se imaginen que tenemos antibióticos que actúan frente a la pared, que son sobre todo los betalactámicos, los glicopéptidos y la fofo. Y miren lo que es la pared de un bacilogramo positivo y la pared de un cocogram positivo y de un bacilogramo negativo. Totalmente distinta la composición y eso hace que algunos antibióticos de estos tengan mejor eficacia frente a algunas bacterias y frente a otras no. Después tenemos algunos que van a actuar en la membrana celular, sobre todo estos los más importantes y quizás que estamos utilizando más hoy en día es la colistina o el colistín en los bacilos gram negativos. Después tenemos algunos que inhiben aquellos, ¿se acuerdan lo que hablábamos del ribosoma, ¿no? La síntesis de proteínas a través de inhibir los ribosomas de la bacteria. Y ahí tenemos los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos, la clinda, el linezolid. Y lo interesante de esto es que ustedes van a ver que cuando tenemos bacterias que están muy activas, o sea, infecciones que están muy activas, donde hay mucha concentración de pus, por ejemplo, no sé, un absceso en el cual el paciente está febril, y le sacamos hemocultivos y tiene hemocultivos positivos, es probable que nosotros usemos un beta-lactámico. ¿Para qué? Para generar un rápido descenso de esa infección porque sabemos que son bacterias que se están multiplicando todo el tiempo y que tienen ese péptido glicano digamos, muy activo, está todo el tiempo formándose. ¿Cuándo reservamos estos antibióticos? Por ejemplo, cuando ya hicimos un tiempo de betalactámicos o ya tenemos el betalactámico y queremos sumarle algo a ese betalactámico. ¿Por qué? Porque estos antibióticos necesitan penetrar adentro de la bacteria, necesitan entrar dentro del ribosoma. Entonces, si yo no tengo nada, ningún antibiótico que logre disminuir esa síntesis de peptidoglicano, a veces estos antibióticos quedan cortos. Por eso nunca los usamos en monoterapia, porque son antibióticos que en monoterapia muchas veces van a fallar, sobre todo en infecciones graves. Van a ver que para algunas infecciones, por ejemplo las infecciones urinarias, en las cuales los aminoglucósidos se concentran muy bien en la orina, ahí sí los podemos usar, sobre todo si son infecciones urinarias bajas en monoterapia. ¿Tá? Pero conceptualmente, para las infecciones graves o para una bacteriemia, nunca voy a usar estos antibióticos que demoran más tiempo en disminuir la carga bacteriana porque tienen que disminuir la síntesis de proteínas. ¿Sí? Bien, entonces, nada, esto era un esquema de los ribosomas. Y después tenemos los que inhiben la síntesis de ADN, o sea, que actúan directamente dentro del núcleo, como las fluoroquinolonas, que se acuerdan que inhibían la topoisomerasa y la girasa, y el metronidazol. Y después tenemos estos otros, como el trimethoprim sulfametoxazol, que lo que hacen es bloquear la síntesis de los folatos. De acuerdo a en qué lugar de la cadena de la síntesis de folatos trabaja el antibiótico, es lo que va a ir a bloquear. Entonces, a su vez, más allá de pensar qué antibiótico voy a elegir, qué antibiótico es más activo en este momento de la infección, también tengo que pensar qué resistencias puede llegar a tener la bacteria en la que tengo, ¿está? Entonces, hay resistencias, ustedes van a ver que hay bacterias que ya tienen resistencias que nosotros le llamamos naturales, que son resistencias que ya vienen en los cromosomas de la bacteria, que se expresan de forma constitutiva, o sea que siempre van a estar, y hay algunas otras resistencias que no, que son adquiridas y que se transmiten por elementos genéticos móviles, ¿no? Como son los integrones, los transposones y demás, y los plásmidos. La resistencia adquirida y transferible es la que más nos preocupa, porque es la que se transmite paciente a paciente y es la que llevamos nosotros en nuestras manos. Entonces, esa resistencia, hay algunas bacterias que la van a tener en sus plásmidos y que la pueden transmitir a otra bacteria que no tiene nada que ver. Por ejemplo, una Escherichia coli la puede transmitir a una Klebsiella. Son bacterias distintas, pero los mecanismos, lo que pasa es que se transmiten los mecanismos de resistencia. Bien, entonces, estos son los mecanismos de resistencia así a forma global. Van a ver que hay un montón de mecanismos de resistencia en las bacterias. Nosotros llamamos los bacilos gram negativos, los dividimos en las enterobacterias, los enterobacteriales, y los no fermentadores es Pseudomonas y Acinetobacter, y los cocos gram positivos. Entonces, para cada grupo de bacterias hay mecanismos de resistencia distintos, ¿tá? Ahora, esos mecanismos de resistencia quizás hay algunos que son más relevantes que otros, y sobre todo esto que les hablo de los que son transmisibles. Por ejemplo, dentro de los bacilos gram negativos, ¿cuáles nos importan? Las BLE, ¿no? Las beta-lactamasa de espectro extendido,
las AMC, que son parte de beta-lactamasas también, pero las AMC están dentro de algunos bacilos gram negativos que las tienen, pero es como que las tienen en su cromosoma de forma dormida y cuando nosotros le ponemos determinados antibióticos se reprimen. Entonces ustedes van a ver que de repente frente a determinadas infecciones, por ejemplo, frente a Enterobacter, a Velomonas, hay algunas bacterias que nosotros no las dejamos solo con cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, que sabemos que son sensibles, que en el informe nos aparecen como sensibles, porque sabemos que tienen en su cromosoma este mecanismo de resistencia y si ponemos la ceftriaxona se va a reprimir, el paciente va a andar 3 días bien y va a empezar de vuelta con fiebre. ¿Está? Entonces, un poco en base a esto es que elegimos las terapias, ¿no? Y bueno, y las carbapenemasas, que son las más importantes quizá hoy en día, porque no queremos que se nos dispersen mucho, porque tenemos muy pocas opciones terapéuticas para ella, que son la KPC, las más importantes, ¿no? KPC, NDM y OXA48, ¿sí? En Uruguay lo que tenemos es NDM. KPC hemos tenido, pero son puntuales. Vieron que ustedes muchas veces llegan y tienen KPC, como que es sinónimo de carbapenemasa. No, lamentablemente tenemos las NDM que son peores que las KPC porque tienen menos recursos terapéuticos, pero las KPC por suerte no hay en Uruguay por ahora. Por eso yo cada vez que me dicen KPC digo, pero es una KPC realmente porque si hay una KPC en el hospital me tengo que preocupar. Si hay una NDM, bueno, ya sé que hay NDM, pero si es KPC es nueva. Y las OXA48 que son sobre todo más que nada de acinetobacter o de los bacilos gram negativos no fermentadores. Y después, por ejemplo, tenemos algunos, como en los cocos gram positivos, las alteraciones de las PBP, de las proteínas de unión de las penicilinas, y el gen MECA, que es un gen transferible sobre Staphylococcus aureus penicilino resistente. Y lo que ustedes habrán visto muchos acá en el hospital, Enterococo bancoar, ¿tá? Que tiene este mecanismo de resistencia, que es el PANA o GAMB, que son como un conjunto de genes que se transmiten y le confieren resistencia a la vancomicina. Muy bien. Entonces, no los quiero aburrir más con esto. Esto es como un pantallazo muy global de los antibióticos. Entonces, quería hablar un poco del abordaje, por ejemplo, de la infección urinaria, ¿sí? Porque, bueno, me parece que quizás es una de las cosas que ustedes más ven en puerta de emergencia, pero a todos nos pasa. Entonces, bueno, la definición es esa, ¿no? La presencia de microorganismos en el tracto urinario asociado a una respuesta inflamatoria y eso, a su vez, asociado a síntomas urinarios, ¿está? Compatibles, ¿no? Que pueden ser síndrome urinario bajo, dolor en fosas lumbares, fiebre. Y los pausis sintomáticos en realidad son la minoría. Hay un grupo de pacientes que van a ser pausis sintomáticos y que tenemos que tenerlos como presentes, que son los inmunodeprimidos, a veces los ancianos, las embarazadas, o que tienen una sintomatología muy inespecífica, ¿no? Como intolerancia digestiva alta, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Pero que en realidad tenemos que tener presente. Es muy raro que una mujer no tenga síntomas urinarios bajos cuando tiene una infección urinaria, o que un varón no tenga síntomas, la verdad, la infección urinaria por lo general es muy sintomática. Entonces, y el examen de orina alterado. El examen de orina alterado, si uno va a buscar qué especificidad tiene frente a la infección. Pues me quedo sensibilidad, pero es especificidad. ¿Qué especificidad tiene para infección urinaria? Es muy baja. En realidad, si ustedes ven, dentro de todas las cosas que nos informan en el examen de orina, los piocitos y los nitritos son los que tienen más valor para la infección urinaria, pero a su vez son bastante inespecíficos. Una mujer que dé esterasas positivas, por ejemplo, o que dé piocitos o que dé leucocitos en el sedimento, puede no tener igual una infección urinaria, ¿sí? Digo esto porque a veces le damos mucho valor al examen, al sedimento del examen de orina y no tiene ese valor real para hablar de infección urinaria. Después, algo que se repite en todas partes es que bacterias en la orina no es sinónimo de infección urinaria, ¿tá? Esto porque tenemos un urocultivo positivo, entonces ya nos quedamos con el diagnóstico de infección urinaria y no, muchas veces van a ser bacteriurias asintomáticas, que el examen de orina alterado no es sinónimo de infección urinaria y que la bacteriuria sin sintomatología es eso, es bacteriuria asintomática, no es infección urinaria, ¿tá? Digo esto porque es como es muy común, a mí me pasa acá y me pasa en otras instituciones en las que trabajo, que me llegan un montón de mujeres, ¿tá? De mujeres veteranas sobre todo, que le hicieron un urocultivo y después el urocultivo de control y no sé qué, y vienen con
5 o 6 planes antibióticos y cuando le preguntas nunca tuvieron una infección, nunca tuvieron un síntoma, ¿tá? Empezaron a estudiarla, alguien le pide un neurocultivo porque vaya a saber y lo que tiene es una bacteriuria sintomática y eso después de los 40, 45 en las mujeres que tenemos una uretra corta es muy, muy frecuente. Entonces, primero, para la clasificación de la infección urinaria, pensar si es baja o alta, si es complicada o no complicada, y si es de adquisición comunitaria o si es asociada a los cuidados de la salud. Estas son tres cosas que yo me tengo que preguntar. No todo el mundo se puede ir con ceftriaxona. No todo el mundo se va a ir con nitrofurantoína, ¿no? Eh, si yo no me pregunto estas tres cosas, es probable que le esté errando en la indicación de mi antibiótico, ¿sí? Porque no todos los pacientes pueden ir al mismo esquema. Entonces, ¿en qué pacientes, por ejemplo, se deben considerar como complicadas, ¿no? En pacientes obviamente que tienen anomalías funcionales o estructurales del tracto urinario, en pacientes que tienen una vía urinaria instrumentada, en aquellos que, bueno, esto es parte de la vía urinaria instrumentada, ¿no? Los que tienen dilataciones uretrales o que tienen estrechez uretral, o que se hicieron una cistoscopía hace poco, ¿no? Son pacientes que están instrumentados en los que tienen un cuerpo extraño, ¿no? Que tienen un doble J, que tienen litiasis, que tienen sonda vesical o talla vesical a permanencia, o en aquellos pacientes que se presentan con una obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Con una retención aguda de orina, o sabemos que tienen problemas prostáticos, que tienen hipertrofia, que tienen litiasis o un cáncer de cuello, por ejemplo, evadido locorregionalmente. Esos pacientes son los que sí o sí siempre tenemos que considerar que la infección urinaria no es que sea complicada de inicio, pero la clasificación siempre de complicada no complicada nos ayuda a despistar los pacientes que muy probablemente se compliquen más que los que no. Los que tienen una fístula colovesical o rectovaginal, los trasplantados, las diabéticas, la enfermedad renal crónica, embarazadas y hombres. Los hombres, ¿por qué se incluyen acá? Lo mismo que las embarazadas. No es que tienen una infección complicada de inicio, es que tienen la probabilidad de tener una infección complicada. Y también, ¿por qué? Porque eso hace que yo lo estudie mejor, porque que un varón tenga una infección urinaria es más raro que la tenga una mujer. Entonces, por eso es que siempre en los libros de texto, cuando te van a leer, la infección urinaria en el varón se considera complicada. ¿Para qué? Para que eso gatille en el médico el estudio de esa infección urinaria. Entonces, dentro de lo que es el diagnóstico microbiológico, como ustedes saben, hay como varios criterios de acuerdo a cómo se tome la muestra. Este, por chorro medio siempre tienen que informarle más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Si informan menos de eso, yo tengo que pensar si realmente eso es una infección urinaria o no. Si se hace por sonda vesical puede ser más de 10 a la 2. Ahora, sonda vesical in-out, ¿no? La pongo para sacar el urocultivo y la saco para, ¿no? Los pacientes que, por ejemplo, no puedo hacer el chorro medio, ¿tá? A veces también en niños pequeños se utiliza, pero, digamos, no sirve el urocultivo sacado de la sonda, ¿no? El paciente que viene con sonda, el urocultivo no se puede sacar de la sonda, ni pinchando la sonda, ni de la bolsa colectora porque en realidad lo que se ha visto es que los pacientes con sonda vesical a las 72 horas tienen bacteriuria asintomática, todos, el 100% de ellos. Entonces, si nosotros ponemos una sonda, siempre vamos a tener el crecimiento de algo y no necesariamente eso es lo que está generando los síntomas del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, por punción suprapúbica o talla vesical, cualquier recuento. ¿Y qué les parece a ustedes? Yo le puse esta pregunta, ¿qué es un urocultivo formado como polimicrobiano? ¿Qué les viene a la cabeza? Lo primero. Contaminado. Contaminado. Cuando hay más de un crecimiento celular dentro del cultivo. Alfa. ¿Y todos lo interpretan como contaminado? No necesariamente. No necesariamente. Puede ser que haya dos bacterias que estén causando la infección. A Alfa. veces puede ser que sí sea contaminado, a veces que no, dependiendo del crecimiento bacteriano que se da dentro del ¿Vos sos cultivo. interno? Sí. Increíble. Escuchá. No, que digo que es la primera vez que alguien me contesta eso, porque la mayoría de las... Pero haces algo más. Se reciben 2 meses de médicos, ¿no? Eso. También soy profe No, facultad. bueno, está, pero te quiero... No, te quiero decir que es muy poco frecuente eso, ese razonamiento. La mayoría de los médicos hacemos, de los internos y de los médicos recibidos, hacemos el pensamiento de polimicrobiano es igual a contaminado, porque es lo que nos han enseñado durante décadas y décadas, ¿tá? Y en realidad el polimicrobiano no siempre es contaminado, ¿sí? Es lo que vos dijiste, se trata del crecimiento de al menos 2 colonias, y a veces ese concepto no lo tienen la mayoría.
Lo tiene el que pasó por el laboratorio o el que le gusta infecto, pero la mayoría te va a decir es contaminado. ¿Por qué les digo esto? Porque los pacientes que están muy presionados con antibióticos, o los pacientes que tienen la vía urinaria muy instrumentada, o que le hicieron una cistoscopía, o que vienen le pusieron una sonda, van a tener probablemente más de dos bacterias. O los pacientes que tienen litiasis, es común que tengan más de dos bacterias. Ahora, ¿qué pasa? El microbiólogo del otro lado le crecen dos bacterias y dice, está contaminado. Y descartó la placa. ¿Por qué? Porque es un urocultivo. En un hemocultivo no va a hacer eso. En un hemocultivo estudia las dos colonias y te dice, tiene coli, tiene Klebsiella. En un urocultivo asume que el urocultivo se tomó mal, que hay que repetirlo. Entonces, ojo cuando les ponen polimicrobiano en pensar que es contaminado. Ahí tengo que pensar, mirar al paciente, ver qué factores de riesgo tiene el paciente para infección urinaria y ver si efectivamente puede tener más de dos bacterias en la orina o no. O simplemente, si es una chica joven, primera infección urinaria, vienen dos, bueno, probablemente hizo mal el urocultivo, hay que repetirlo. Y está probablemente contaminado. Ahora, si es una persona que tiene infecciones urinarias, litiasis, doble J, y es extremadamente probable que tenga más de dos colonias distintas en la orina. ¿Y por qué es eso? Porque a veces uno tiene que pensar cuando tenés más de dos colonias en estos pacientes, si no tenés que ampliar tu cobertura, ¿no? Si no tenés que ampliar tu cobertura antibiótica y si, por ejemplo, si no tiene un coco dentro de esa orina, que nos cambie nuestra terapéutica. Entonces, muchas veces a mí me pasa que me ponen polimicrobiano, llamo al laboratorio a preguntar, ¿qué hay dentro de ese polimicrobiano? ¿Dos bacilos gram negativos que te pareció que era nada y lo tiraste? ¿O hay un coco gram positivo? ¿Te animás a estudiarlo? ¿No será un enterococo? Y yo tengo que cambiar, tengo que ampliar mi cobertura en función de eso, ¿sí? O sea que, ojo con interpretar el contaminado como contaminado siempre en los urocultivos. Bien, y en cuanto al diagnóstico, bueno, son muchos los patógenos que hay. Los uropatógenos más importantes son, como ustedes saben, Escherichia coli. Escherichia coli sigue siendo el patógeno más frecuente dentro de las infecciones urinarias. En los que tienen la vía urinaria instrumentada, aumenta la chance de Proteus, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas y los enterococos, los que les decía hoy. En los pacientes diabéticos aumenta bastante Enterobacter. Enterobacter es uno de los microorganismos que si yo veo que es sensible a la ceftriaxona y tengo, por ejemplo, una pielonefritis, no lo voy a dejar solo con ceftriaxona, porque es uno de los que las reprime la SAMC que hablábamos hoy, que es este mecanismo que probablemente después al paciente no le vaya tan bien. Como por ejemplo, si es una Escherichia coli. Si es una Escherichia coli es sensible a la ceftriaxona, no me genera ninguna preocupación, voy a ponerle ceftriaxona. Pero hay algunos microorganismos que tienen como una especificidad importante. Em, Enterobacter cloaca y Enterobacter aerógenes, hay que pensar que estos microorganismos cuando empiezan a aparecer es porque son pacientes que están muy expuestos a la antibioticoterapia o que han requerido muchos ingresos a los cuidados intensivos. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen sonda vesical a permanencia? Que vemos un montón, ¿no? Y sobre todo en pacientes con problemas, patología urológica, que van, que vienen, que no se resuelven. Este, la realidad es que el hecho de tener sonda te genera más riesgo de tener infección urinaria, ¿sí? Pero no necesariamente todos los pacientes con sonda van a tener infección urinaria. Se ha visto que solo el 1% de los que son previamente sanos y le ponen una sonda hacen infección urinaria después de colocada la sonda, y en cambio los adultos mayores esto aumenta un 30%. Y la infección puede ser en varios momentos, puede ser durante la colocación de la sonda porque arrastro microorganismos y no tengo una buena técnica, o también durante el tiempo que esté puesta la sonda vesical, ¿sí? Entonces, lo que sucede con esto es que la sonda impide el vaciado de la vejiga, obviamente, y eso hace que haya una estasis de orina y que si hay dentro un microorganismo se genere multiplicación. Ahora, no necesariamente eso es infección urinaria. Cuando yo tomo una muestra de urocultivo y me crece, ¿tá? No necesariamente el hecho de tener sonda y que me crezca en el urocultivo va a ser infección urinaria, ¿no? Entonces ahí siempre tengo que evaluar al paciente clínicamente porque si el paciente no tiene síntomas y no tiene ninguna respuesta inflamatoria, es muy difícil decir que tiene infección urinaria solo por el crecimiento del urocultivo. Y bueno, los pacientes que tienen lo que les decía hoy, los sistemas abiertos, que son la mayoría de los que tenemos, el 100% presenta bacteriuria a las 72 horas de colocada la sonda vesical.
sea que es muy importante ese concepto. Y bueno, dentro cuando voy a elegir el tratamiento antibiótico, ¿qué variables tengo que tener en cuenta para empezar la terapia antibiótica empírica? Primero, definir si es complicada o no. Está el sistema este ORENUC, que es un sistema son varias variables, bastante sencillo de mirar. Ahora lo vemos como para decir, bueno, es complicado o no. Definir primero si el paciente presenta criterios de hospitalización, o sea, si se tiene que quedar con nosotros, lo puedo manejar ambulatoriamente. Y definir si el paciente presenta factores de riesgo para microorganismos multiresistentes, porque ahí también va a estar el antibiótico que yo pueda ponerle. Entonces, este es el sistema de RENUC, no sé si lo deben haber visto varias veces, que es, bueno, embarazo, hombre o embarazo, consideradas complicadas, vieron que dice dado el riesgo de peor pronóstico, pero no es que sean complicadas del momento cero. Después, ORENUC es porque es como un acrónimo, ¿no? La O en realidad es cero, no tiene factores de riesgo. La R son las recurrentes. La E es si tiene elementos extrarrenales que la hacen complicada, ¿sí? Por ejemplo, la diabetes, la inmunodepresión. La N es de elementos nefrológicos que haga complicada, por ejemplo, una nefropatía con riesgo de pronóstico grave o que ya sea un paciente que tenga insuficiencia renal. La U son de urológicos y la C, ay, creo que es de Dios está en el medio. Esperen que es del paciente cateterizado, ¿está? Que si tiene sonda vesical permanente es un factor de riesgo sin posibilidad de solución y si tiene sonda vesical permanente, este, no resuelta o vejiga neurógena, ¿no? Entonces esto divide las no complicadas y las complicadas. Vieron que las no complicadas acá simplemente que no tenga factores y la recurrente. Después el resto son todas complicadas. Entonces, en función de eso, voy a determinar si el paciente se queda ingresado o no. Entonces, dentro de los criterios de hospitalización, tenemos las situaciones complicadas, este, definir si lo vamos a dejar hospitalizados y también cuánto tiempo de hospitalizados. A veces también ustedes me imagino que hacen esto en la puerta, todos los hicimos en algún momento, de ingresar al paciente y ver cómo evolucionan las primeras horas. Dejarlo ahí, ver si en las 6 a 12 horas de observación inicial lo podemos manejar en domicilio, si calma la terapia que le estamos dando, por ejemplo, la pielonefritis, si deja, digamos, si se recupera y no tiene ningún elemento de gravedad. Bueno, ver si lo podemos manejar ambulatorio o no. Y dentro de los criterios de hospitalización, obviamente los elementos de gravedad ni qué hablar. El Quick SOFA en realidad es un sistema de puntuación como que en su momento tuvo un boom terrible, ahora lo están intentando bajar un poco, pero creo que es como un sistema muy fácil de ver si un paciente puede estar grave o no. Ustedes por suerte acá tienen mucho apoyo, pero cuando uno está solo a veces puede ser como muy fácil mirar estas tres cosas, ¿no? La frecuencia respiratoria, la alteración de la conciencia y la presión. Ver si el paciente tiene enfermedad crónica descompensada, ¿no? Si es un diabético que se nos descompensa, probablemente lo dejemos internado. Las complicaciones locorregionales, si hay alguna obstrucción o algo que no puedo mejorar en ese momento, o si el paciente tiene abscesos, si está embarazada, si tiene inmunosupresión, insuficiencia renal, si tiene un diagnóstico incierto, o sea, me queda la duda si realmente es una infección urinaria, entonces capaz que conviene que lo deje internado si no tiene tolerancia a la vía oral y obviamente que muchas veces lo hacemos también por cuestiones sociales, ¿no? No hay un soporte social detrás, no sabemos si vamos a tener posibilidad de revalorar a ese paciente, ¿no? Entonces siempre, idealmente, estos pacientes nosotros los podemos mandar al ambulatorio, pero a las 24, 48 horas tiene que tener una revaloración. Si no podemos cumplir con eso, quizás a veces tenemos que dejarlos como en observación. Y bueno, esto es un esquema que hicimos ya tiene unos años. Esperen que voy a ocultar esto que me está. Que en realidad es del PROA, del Hospital de Clínicas, que intentamos como de alguna manera tratar de clasificar qué antibiótico le pondríamos el día cero, ¿no? Cuando viene el paciente, de acuerdo a la infección urinaria. Y bueno, ahí pensamos en cistitis, lo dividimos, ¿no? En cistitis no complicadas, en embarazadas,
en la cistitis complicada, en la prostatitis aguda no complicada, en el itus sondado y en la pielonefritis no complicada. Todos estos vieron que están en verde porque serían pacientes que uno podría manejar en ambulatorio, ¿está? Y que de acuerdo, y que después rápidamente yo clasifico si está complicada o no, si entra dentro de estos criterios, y lo siguiente que me voy a fijar es si tiene o no tiene factores de riesgo para multiresistencia, ¿está? Entonces, vieron que la fosfomicina aparece si miramos solamente las bajas, la fosfomicina empieza a aparecer como una opción. Yo sé que en ACE la tenemos bastante restringida. La realidad es que en algunos otros lugares la usamos bastante, sobre todo para algunos pacientes que cumplen con el factor, con toda la definición, ¿no? Que son infecciones urinarias bajas, ¿no? La infección urinaria alta, la fosfomicina se queda corta, ¿sí? La nitrofurantoína, quizás la nitrofurantoína es uno de los mejores antibióticos para la infección urinaria baja. Lo que tiene es que muchas veces, como es cada 6 horas, nos parece que el paciente no va a cumplir o que es más complejo o que le puede dar intolerancia digestiva, pero la realidad es que usen la nitrofurantoína porque los estudios que hay en Uruguay hechos, que son muy pocos, ahora se presentaron en el Congreso de Infecto hace una semana o dos, no tenemos casi resistencia a la nitrofurantoína, por ejemplo, en Escherichia coli, ¿tá? Que es uno de los patógenos más. Y sin embargo, hay estudios, por ejemplo, que hicieron en el Hospital Pasteur, hicieron uno muy lindo, en el que vieron que la enorme mayoría de las infecciones urinarias bajas, sin criterio de hospitalización, se iban con cefuroxime. O sea, estamos como usando mucho más de cefuroxime de lo que realmente deberíamos de usarlo. Y eso es una deformación porque a veces nos da como este miedo de que el paciente marche mal, de que no lo podemos revalorar a las 48 horas. Y en realidad el nicho del cefuroxime es en la pielonefritis, ¿no? La pielonefritis es la mujer joven y sana sin factores de riesgo, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes vean una infección urinaria baja, no complicada en una mujer, piensen, ¿por qué no le estoy poniendo nitrofurantoína a esa mujer, por ejemplo? O fosfomicina. Vieron que acá el cefuroxime acetil lo pusimos en el cistitis en la embarazada y como tercera opción, ¿está? Lo otro es, primer episodio de mujer joven, Bactrim, en la cistitis. El Bactrim tiene muy buena concentración en orina. La realidad es que tenemos una resistencia que no es despreciable, que anda ahí entre un 18 y un 20% en la comunidad al Bactrim en bacilos gram negativos, pero la mayoría funciona. La otra opción en las bajas es la amoxicilina con clavulánico, ¿está? En una mujer joven que no tiene elementos de resistencia, ¿está? Que no ha estado ingresada, que no ha estado expuesta a los antimicrobianos, es muy probable que la Escherichia coli sea sensible a amoxicilina con ácido clavulánico o amoxicilina con sulbactam. El ácido clavulánico es más estable. Entonces, hay que considerar, e incluso en las pacientes que tienen bacilos gram negativos con BLE, las BLE, ustedes van a ver que muchas veces aparecen como resistentes a la ampicilina y resistentes a la ampicilina sulbactam, porque bueno, son BLE. Y aparecen sensibles a piperacillina sulbactam y a los carbapenémicos. Si aparece sensible a la piperacillina sulbactam, la enorme mayoría de esas BLE van a ser sensibles a la amoxicilina con clavulánico. Todo esto que les estoy diciendo igual son para las infecciones urinarias bajas, no complicadas, en pacientes que no están graves, ¿no? En pacientes en los cuales yo puedo darme el lujo de errarle. ¿Me explico? Bien. Y después depende en lo que es en el varón, por ejemplo, en la prostatitis, y acá hay algo determinante, es que muchas veces nos queda un poco la duda de si es una prostatitis o es una infección de transmisión sexual, ¿no? O sea, es una infección urinaria baja o si, por ejemplo, es una uretritis, a veces no es tan claro. Entonces, ahí lo que se plantea es si tiene riesgo de infección de transmisión sexual, o sea, se habla con el paciente, bueno, si usa preservativo o no, si tiene pareja estable, si tiene pareja estable y no es una pareja abierta, etcétera, etcétera. Ahí lo que podemos hacer incluso muchas veces es extraxona en monodosis y luego continuar con doxiciclina, ¿tá? Eso puede ser una buena opción, evaluar las causas de riesgo. Si no es una infección urinaria, es solamente prostatitis, no es alta, no tiene elementos de chances de tener infección de transmisión sexual, o por ejemplo los mayores de 60 aumentan mucho más los bacilos gram negativos que en los jóvenes. Entonces ahí
la pauta es, puede ser, por ejemplo, con fosfomicina o incluso se puede hacer ciprofloxacina o levofloxacina. Vieron que la cipro también tiene un lugar como muy puntual. En un momento dábamos cipro a todo el mundo, ¿no? La cipro la dejamos sobre todo para eso, para que llegue bien a la próstata. Intentamos no usarla en nuestros esquemas. Básicamente es eso. Y sobre todo en la pielonefritis no complicada, vieron que la dividimos en que uno puede hacer una ceftriaxona, una dosis, y después, por ejemplo, dejarla con amoxicilina con ácido clavulánico o con cefuroxime, ¿tá? No se ha visto que poner cefuroxime sea mejor que poner amoxicilina con clavulánico en estos pacientes. Entonces, nosotros damos una dosis de ceftriaxona y después desescalamos a vía oral, ¿no? Estos son pacientes que no tienen elementos de gravedad, ¿no? ¿Hasta acá algo que quieran preguntar o decir? ¿Nada? Bueno, y esto en realidad es para el paciente internado, ¿no? La pielonefritis complicada, la pielonefritis en la embarazada, el absceso renal o perinefrítico, la prostatitis complicada, el ITU ensondado pero que tiene síntomas sistémicos y fiebre, obviamente el paciente grave y el shock séptico. Entonces, si ustedes ven en amarillo, van a ver que sin factores de riesgo, la primera opción siempre es ceftriaxona, ¿sí? La segunda es el furoximes. Recién si tenemos alergia a los beta-lactámicos vamos a poner ciprofloxacina. O en la prostatitis aguda aumenta un poquito el lugar de la ciprofloxacina. Y en los pacientes con factores de riesgo para microorganismos multiresistentes, ahí habíamos puesto la piperacillina tazobactam. Yo creo que esto este, vieron que dice más menos amicacina en muchas de las opciones. Creo que esto está quedando cada vez quizás un poco más flojo en el sentido de que la piperacillina tazobactam en las BLE se ha visto que si el paciente no está bacteriémico, va a andar igual que si yo le pusiera un carbapenémico, ¿no? Entonces esto lo que intenta es como ahorrar uso de carbapenémicos, pero también hay que evitar usar el piperacillina tazobactam si el paciente no tiene criterios para ello. Entonces, obviamente que los factores de riesgo de tener una beta-lactamasa, sobre todo, es haber estado usando antibióticos en los últimos 6 meses. Hay otro montón de factores de riesgo, como por ejemplo los pacientes que han estado en LPM, que han usado cipro, que han usado cefuroxime, la clindamicina, ¿tá? Son antibióticos que lo que hacen es barrer nuestra flora y hacer que adquiramos mecanismos de resistencia como las GLE. Entonces, la piperacillina tazobactam se puso en ese lugar tratando de evitar usar carbapenémicos frente a una BLE, cuando es una infección urinaria en la cual nosotros la vamos a dejar ingresado y además lo vamos a monitorizar. Cuando agregamos beta-lactam, un aminoglucósido, los aminoglucósidos los infectólogos nos gustan un montón los aminoglucósidos, andamos matando riñones a veces, pero ponemos los aminoglucósidos porque el aminoglucósido lo que hace es, cuando el beta-lactam, por ejemplo, en una infección urinaria que tiene un absceso o tiene múltiples abscesos, lo que se ha visto, se ha demostrado que las bacterias que están en la periferia del absceso tienen una SIN a los betalactámicos y las bacterias que están en el centro del absceso tienen una SIN distinta a los betalactámicos, mucho más alta. Incluso aumenta hasta 32 veces la resistencia a los betalactámicos en las bacterias que están en el interior del absceso. ¿Por qué? Porque las bacterias que están en la periferia son las que se están multiplicando, las que están como superactivas y las que están formando ese péptido glicano del que hablábamos hoy. Y las bacterias que están en el centro están en un modo más quiescente, como más planctónico, como de reserva metabólica. Entonces no están produciendo ese péptido glicano. Entonces yo necesito un segundo antibiótico que actúe de otra manera en esa bacteria. Entonces por eso ponemos los aminoglucósidos, que van hacia el ribosoma y además se concentran muy bien en la orina. Entonces, por eso es que lo que hacemos es como darle un empujoncito al beta-lactámico, primero para no quedarnos sin el beta-lactámico y quemarlo, y para que el paciente le vaya bien. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces cuando hay colecciones muy grandes, que no están drenadas o lo que sea, nosotros ponemos un aminoglucósido para intentar mejorar. Ahora, el aminoglucósido lo dejamos a los 7 10 días, no, el aminoglucósido es como para darle ese empujón de 3 días máximo. En una infección grave podemos dejarlo 5 días, pero la realidad es que los aminoglucósidos tienen muchos efectos adversos y, fuera de broma,
sobre todo la injuria renal, que son de los más indeseables. Este, mm, y bueno, y en los pacientes graves, en realidad, por ejemplo, los que no tienen factores de riesgo, se plantea agregar amicacina. Si tienen absceso renal, muchas veces se planteaba agregar vancomicina en el contexto de pensando un poco en los enterococos. Lo mismo que en el paciente que cursa con shock séptico, básicamente es el mismo plan. Y en los pacientes que tienen factores de riesgo, ustedes verán que los pacientes más graves, acá sí ya no andamos haciendo todo este razonamiento de pipetazo sí, pipetazo no, vamos derecho a un carbapenémico y ajustamos de acuerdo a las imágenes si tienen si, si le dejamos vancomicina o no. Lo bueno de esto es que al poder tomar una muestra que es bastante sencilla de tomar, como es un urocultivo, vamos a poder adecuarlo. O sea, todos estos planes son empíricos y el empirismo no tiene que estar más de 24 48 horas, ¿no? Yo tengo el cultivo y rápidamente tengo que poder ajustarlo. ¿Está? Bien, y esto yo se los agregué porque esto es en el paciente colonizado con carbapenemasas. Esto lo hicimos el año pasado un poco en función de que cada vez estamos viendo más NDM, lamentablemente. Y bueno, ¿cuáles son nuestras opciones terapéuticas, por ejemplo, frente a la ITU baja, ¿no? ¿Y por qué puse colonizado? Porque a ustedes muchas veces les pasará de que ven pacientes que ya saben que están colonizados por un NDM, se fueron a la casa y ahora vienen con una pielonefritis, ¿no? Entonces, o con una infección urinaria baja. Entonces, ahí el paciente no se puede ir a internación domiciliaria con ceftriaxona, ¿no? Tengo que pensar un poco si está colonizado, entonces tengo que ajustar sí o sí el tratamiento. Entonces, bueno, en los enterobacteriales o en pseudomonas, con cualquier tipo de carbapenemasa, acá la mayoría van a ser NDM. La primera opción sigue siendo nitrofurantoína o fufomicina o ciprofloxacina o levofloxacina, ¿tá? Porque por suerte en Uruguay se ha visto que las NDM que tenemos y que generan infecciones urinarias por ahora, excepto en Klebsiella, en Escherichia coli y capaz que un poco más, siguen siendo sensibles a nitro y a fufomicina, sobre todo a fuf, ¿tá? Entonces es una buena opción en las ITUs bajas. La alternativa puede ser darle una única dosis de un aminoglucósido, por ejemplo, ¿no? Este, y bueno, todas estas opciones se pueden emplear en el mismo nivel, pero obviamente que siempre vamos a elegir las vía. Y estos en los pacientes que tienen pielonefritis aguda, prostatitis, abscesos renales, que en realidad ustedes van a ver, probablemente ya vieron en el hospital que hemos tenido algún paciente con ceftaximia viroxaminastrenam. Estos dos antibióticos son antibióticos relativamente nuevos, este, que lo que hacen es como intentar bloquear al tipo de metalocarbapenemasas, que es las metalocarbapenemasas, un tipo de ellas son las NDM, intentar bloquear estas carbapenemasas de dos sitios, ¿no? ¿Qué pasa? De cetacimia viactam no hay una disponibilidad real. No es que ustedes lo van a poder poner en la puerta de emergencia y ya está, ¿no? Como que lo tenemos que pensar mucho porque no está dentro de las prestaciones y es un antibiótico muy caro. Entonces, siempre tenemos opciones alternativas. De acuerdo o por ejemplo, llega un fin de semana y no tenemos cómo conseguir cetacimia viactam, ¿no? Entonces ahí dentro de las opciones alternativas, lo primero que tenemos que mirar es la SIN de la colistina, ¿tá? Y entonces en función de la SIN de la colistina, elegir colistina más uno de los siguientes, que puede ser fosfomicina, y a su vez dejamos ese changui que, bueno, a los microbiólogos no les gusta mucho, pero en los pacientes que tienen una SIM menor o igual a 16 en meropenem, a pesar de que tengan una carbapenemasa y a pesar de que diga resistente, se ha visto que ahí el meropenem se puede utilizar. Ahora, se puede utilizar en determinadas condiciones, extendido, en perfusión por lo menos en 3 horas, perfusión extendida y a doble dosis. Eso es como lo que les estoy diciendo es un rescate, ¿no? Es el paciente que no tengo opciones terapéuticas que miro y está todo resistente y no tengo cómo darle la primera opción. Este, y los aminoglucósidos, como siempre, tratar de incorporarlos en el plan. Para los enterobacteriales, tanto KPC como OXA48 no es necesario el Astronam, pero la mayoría son resistentes al Astronam, solo con cetacimia viectam estaría bien, y las opciones alternativas siguen siendo las mismas. Bien, entonces ahora les quería hablar algo de bacteriuria sintomática, y capaz que el de neumonía lo dejamos para el otro momento.
pues si no los aburro mucho, pero el de bacterias asintomáticas porque es como algo bastante recurrente, ¿no? Lo de bacterias asintomáticas que vienen tratadas. Entonces, ¿en quién se debe buscar y tratar? Primero, en mujeres embarazadas de 4 a 7 días de tratamiento antimicrobiano, es lo pautado. En trasplantados renales, pero en el primer mes del trasplante. Después del primer mes de trasplante, no se ha visto que haya beneficio en tratar una bacteriuria sintomática. Todo lo contrario, lo único que generamos es mayor resistencia antimicrobiana en esos pacientes. Y en pacientes que van a recibir un procedimiento urológico, o sea que yo sé que le van a hacer una cistoscopía, que sé que le van a hacer una RTU, entonces le doy una o dos dosis 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Esas son básicamente las bacteriurias asintomáticas que hay que tratar. Ahora, ¿en quién no debemos buscar ni tratar, no? En adultos mayores que viven en la comunidad o en el EPEM, que no tienen deterioro funcional y o cognitivo o sufren, perdón, y que tienen un deterioro funcional y o cognitivo o que sufren una caída, no se recomienda la búsqueda de tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque es como muy común que el viejito viene un poquito más dormido, hoy interactúa un poco menos, se está alimentando un poco menos, se cae y lo primero que sale es el urocultivo. ¿Está? Y la realidad es que no ha demostrado que tratar esas bacteriurias y buscarlas, que muchas veces las vamos a encontrar, les cambie el pronóstico y que realmente eso sea traducción de infección urinaria en estos abuelos. En todos los casos siempre se recomienda obviamente la evaluación y el estudio para otras causas en lugar de un tratamiento antimicrobiano empírico. Ustedes van a ver después cuando empiecen su trabajo, su ejercicio de médicos, que es muy frecuente que los abuelos en los LPM estén con ceftriaxona porque ayer habló un poco menos que antes de ayer. ¿Está? En adultos mayores dependientes con uso de pañales o sonda vesical a permanencia, no se recomienda fuertemente el estudio de orina frente a cambio de color o, olor o coloraciones. Les digo esto porque, gracias. Estas son las pautas de la guía española de infección urinaria que después se las paso bien. Pero en realidad lo que se ha visto es que la infección urinaria, los cambios de color y olor de la orina no son traducción de infección urinaria. ¿Tá? Es muy común que se saquen urocultivos porque hoy la orina está más cargada que ayer o porque tiene más olor. ¿Tá? No. Esos no son síntomas de infección urinaria, tienen que ver mucho más con lo que come el abuelo, con la cantidad de agua que toma y con los medicamentos que toma. Muchas veces si tienes la orina cargada, vas y tomas una lista así de medicamentos, ¿no? Entonces, realmente hay que bajar un poco como el criterio ese de urocultivo. Después, en diabéticos, esto siempre hablando de bacteriuria sintomática, ¿no? Obviamente que si el diabético tiene síntomas, le vamos a pedir urocultivo. Sí, Pregunta eso que decís del olor y bueno, es válido para cualquier paciente, en realidad. para cualquier paciente. Mm. Y no es que es re común, ¿eh? A mí me pasa, yo trabajo en una mutualista en Montevideo, que tengo una poliparalela de bacteriuria sintomática en mujer postmenopáusica, te juro. Y la cantidad de antibióticos que saco. Pero aparte, claro, lo que pasa es que vienen como muy convencidas porque aparte no es que cuando llegan a mí que ya tomaron 3, 4 planes de antibióticos y se hacen un urocultivo de control y le sigue dando. ¿Está? Pero sí, no, ninguno. Después en el trasplantado renal, más allá del primer mes post-trasplante, esto es una guerra que tenemos con los nefrólogos, sistemática, a los nefrólogos les encanta pedir el urocultivo. Tuve un poquito la crea de pedir el urocultivo, pero no se ha visto que más allá del primer mes tenga implicancias. Y en pacientes con lesión de médula espinal, no se recomienda tampoco buscar ni tratar así de forma masiva. Y bueno, después obviamente en los pacientes con sonda permanente, aunque sea a corto plazo o a largo plazo. Y acá hay un punto que yo se los dejé a propósito porque cada vez más hay demostración de que quizás en los pacientes cuando se retira la sonda vesical se podría llegar a hacer profilaxis. En un momento hacíamos la profilaxis cuando se ponía la sonda vesical, después pasaron muchos años que pasamos no haciendo absolutamente nada y ahora hay algún estudio que ha demostrado, todavía igual falta recabar datos de si eso es así o no como para recomendarlo expresamente,
Lo que sí, por ejemplo, digo, no frente a la sonda vesical, pero por ejemplo a otros procedimientos, como son, por ejemplo, las dilataciones uretrales, que hay muchos varones que a veces se tienen que hacer, ahí sí está mucho más claro el nivel de evidencia que hay frente al uso de antibiótico profiláctico. Pero por hoy en el 2026 todavía no recomendamos el uso de antibióticos para la colocación o para la extracción de la zona vesical. Y bueno, y en la cirugía neurológica tampoco. Esto también se lo digo porque en un momento pasaba de que los pacientes en el Fondo Nacional de Recursos le pedían para los recambios de cadera urocultivo sin desarrollo. Eso no tenía ningún sustento bibliográfico de nada. No había estudios que demostraran que tener el urocultivo con cero se te iba a infectar menos la prótesis. Tanto que ahora se sacó ese criterio, porque pasaba que lo que terminaba pasando es que exponíamos a las personas a antibióticos tratando de sacar esa bacteriuria sintomática y cuando llegaban al recambio de la prótesis o al colocarse la prótesis, llegaban con una microbiota ya mucho más resistente y si hacían una infección le iban a hacer un microorganismo más resistente. Entonces en realidad embarrábamos más de lo que ayudaba. Y bueno, si quieren lo de neumonía lo dejo para otro día porque está larguísimo. Sí, sí, como ustedes quieran, yo estoy disponible, siempre. Bien. ¿Tienen alguna duda o algo? Por lo menos también. Como quieran. ¿Sí? Bien. Lo de neumonía igual es más cortito, prometo. Lo de neumonía, vieron que cuando uno dice neumonía aguda comunitaria, ¿qué es? Es duración de síntomas respiratorios menor a 5 días, ¿sí? Que puede ser fiebre, síntomas del tracto respiratorio inferior, ustedes ya los conocen. La placa tiene que haber un infiltrado nuevo, sin diagnóstico alternativo de ese infiltrado. La tomografía, ¿en quiénes la hacemos? En quienes no tenemos una placa que sea concluyente o de repente no podemos posicionar al paciente y la técnica es muy mala, ¿no? Que habitualmente es algo que nos pasa. En inmunodeprimidos deberíamos siempre tener una tomografía hoy en el 2026 frente a una neumonía o en pacientes que tienen alguna patología estructural de la vía aérea o del parénquima pulmonar o en aquellas neumonias en las cuales tenemos una evolución tórpida. En esos pacientes no hay discusión que tenemos que tener una tomografía en algún momento en la evolución. Y la ecografía cada vez más está utilizada, la neumonía, los intensivistas lo usan mucho, sobre todo para el diagnóstico de complicaciones locales y para guiar determinadas maniobras. Entonces, dentro de la neumonía, ¿cómo la clasificamos? El CURP 65, ustedes ya lo recontramanejan. En realidad es un sistema de puntuación que sigue teniendo mucha validez para la neumonía, sobre todo para saber a quién dejo internado y a quién no. ¿Tá? Siempre tengo que evaluar las comorbilidades del paciente, ¿no? Estos pacientes tienen mayor riesgo de que les vaya peor en esa neumonía, entonces son pacientes que tengo que o dejar ingresados en la enorme mayoría o poder controlarlos a las 24-48 horas. ¿Tá? Y esto es importante, que aunque se estratifique el riesgo bajo en el CUR 65, siempre tengo que interpretar el contexto de gravedad, ¿no? Porque aunque el CUR me dé menor, el CUR 65 me dé 0, me dé 1, ¿no? Si el paciente está desaturando, y bueno, va a quedar, ¿no? O sea, hay otras cosas que no, o sea, que estos como scores, puntuaciones no superan la clínica, ¿no? El criterio clínico. Entonces, estos son los pacientes del grupo, van a ver que se dividen en tres grupos. Este es el grupo uno, que son los pacientes que tienen el CUR 65 de 0 a 1. Eh, y en realidad son los pacientes que yo puedo manejar de forma ambulatoria. Los que tienen menos de 65 años, sin comorbilidades y sin factores de riesgo para patógenos resistentes. Y los pacientes que tienen mayor de 65, son mayores de 65 años, pero que están muy bien, que no tienen comorbilidades, o menores de 65 años que tienen alguna comorbilidad, pero que están muy controlados de ello, ¿no? Un diabético muy controlado, un hipertenso muy controlado, un EPOC quizá que tiene buena red y que también está muy controlado de su patología de base. Si ustedes ven, el uno dice amoxicilina, 1500 a 2000 dividido en 2 a 3 dosis. Y el 2 dice amoxicilina con clavulánico o sulbactam, ¿tá? Estos pacientes
lo que pasa habitualmente es que muchos vamos a la amoxicilina con Surfactant, a la Amoxidal Plus de una, y en realidad en pacientes que no tienen comorbilidades no tendríamos por qué, porque el patógeno sigue siendo el neumococo, el más frecuente. Le agregamos el Surfactant o el clavulánico cuando pensamos en Haemophilus, en Moraxella, sobre todo, y son en los pacientes que tienen una comorbilidad o que son tabaquistas. Si no, en un paciente sano no deberíamos de agregar el clavulánico. Y por ejemplo, la claritromicina cada vez tiene menos cabida, ¿tá? Yo soy la loca de la claritro, Ariel me conoce del hospital, yo andaba en la emergencia sacando claritro en clínica, porque la claritromicina en realidad, por ejemplo, en estos pacientes la usamos si tiene alergia a la amoxicilina y no lo puedo usar, o en los que yo tengo una alta sospecha de microorganismos atípicos, ¿tá? Que no son la mayoría, son una proporción ínfima de pacientes. ¿Tá? Y bueno, el control ambulatorio debe ser de 72 horas y mira la duración, 5 a 7 días. ¿Tá? Igual ahora hay una publicación que se llama Corto es mejor, Shorter is better, que se las recomiendo, después si quieren se las paso, que habla de tratamientos de 3 días para la neumonía aguda comunitaria sin factores de riesgo de nada, ¿no? O sea, el gurí joven que viene con un neumococo y que es sano. ¿Tá? Que es poco frecuente, ¿no? Nosotros los pacientes que vemos acá son pacientes muy añosos, EPOC, tabaquistas, diabéticos, ¿no? Ta. Igual en ese grupo se plantea que 7 días o 5 días, de 5 a 7 días, de acuerdo a la evolución, podría llegar a ser suficiente. ¿Tá? Y bueno, siempre tengo que ver los factores de riesgo para multiresistencia, obviamente, que un poco en base a eso voy a ajustar esto, que por ejemplo, los factores de riesgo para pseudomonas o para enterobacterias BLE o para SAMAR incluso están separaditos. Para pseudomonas sobre todo y también para las BLE es haber tenido antibiótico terapia en los últimos 3 meses, sobre todo las quinolonas, beta-lactámicos, carbapenems, pacientes institucionalizados, diabéticos, inmunodeprimidos, para pseudomonas, sobre todo las bronquiectasias, la fibrosis quística, los pacientes EPOC, sobre todo los que tienen una BEP1 menor a 30, los que tienen prednisona, ¿tá? O otro tipo de inmunosupresión severa. Y los factores de riesgo para SAMAR, que cada vez lo estamos viendo un poco más, sobre todo en la población que consume pasta base inhalada o a los pacientes que han estado privados de libertad, los pacientes en situación de calle, estamos viendo SAMAR cada vez más, pero sobre todo en estos pacientes que han tenido infecciones de piel y partes blandas, usuarios de drogas endovenosas, bueno, las neumonias necrotizantes, ya son neumonias que igual generan ruido y que probablemente no estén dentro de este grupo, incluso no solamente en la evolución, sino también en lo imagenológico. Bien. Y estos son los pacientes que van a estar en el grupo 2 que tienen un valor de CURP de 2 o alguna otra causa de internación presente o alguna comorbilidad no compensada. Y básicamente estos pacientes, en realidad, si ustedes ven, el grupo se dividen en dos grupos, el grupo 2A, que es con o sin comorbilidades y sin factores de riesgo para patógenos resistentes, y el 2B es el que tiene factores de riesgo. El que no tiene, va a ampicilina y sulbactam. ¿Tá? Y acá en realidad van a entrar todos los EPOC, y los asmáticos, y el tabaquista, y el diabético. Ahora, si es un EPOC o es un asmático, es un tabaquista que va y viene, que está todo el tiempo internado, es probable que con ampicilina sulbactam me quede corto. Y entonces ahí lo que se plantea es, si el paciente tiene criterios de ingreso, hacer piperacillata sulbactam y revalorar a las 48 horas, incluso si puedo descender, porque capaz que a las 48 horas yo le puedo bajar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Este, mm, Después en los que tienen riesgo para SAMAR podemos agregar trimethoprim sulfametoxazol. Recuerden que el SAMAR nuestro de la comunidad, por suerte, sigue siendo, en la comunidad y el intrahospitalario también, pero en la comunidad más, por suerte sigue siendo muy sensible al trimethoprim sulfametoxazol, que es una realidad que otros países no tienen. Entonces, y es un excelente antibiótico para el pulmón, entonces realmente lo podemos, y también tiene una excelente biodisponibilidad bioral que intravenoso, prácticamente lo mismo que intravenoso, son de los antibióticos como el linezolid, que son muy buenos también usando los bioral, que muchas veces yo, por ejemplo, trato de no ponerlo intraves si no necesito, si el paciente traga, porque sé que es tan buena su biodisponibilidad que prefiero manipular menos la vía para que se me infecte la vía, para que no se me infecte la vía, por ejemplo.
Y bueno, básicamente rotar a vía oral dentro de 48 a 72 horas, siempre, si el paciente está estable, si tiene síntomas de mejoría, en apirexia, obviamente, y si tiene buena tolerancia a la vía oral. Y recordar que siempre lo mejor es darle una alta precoz al paciente. Acá tenemos por suerte una internación domiciliaria que es muy buena y que creo que realmente nos tendríamos que apoyar mucho en la internación domiciliaria e intentar darle altas mucho más precozmente de lo que damos. Y una duración, miren ustedes, 7 días. 7 días de tratamiento para la neumonía en el paciente que tiene elementos de ingreso por lo menos a cuidados moderados. O sea, no sería necesidad de mayor tratamiento. Y estos son los pacientes graves, ¿no? Los pacientes graves, obviamente que los planes son un poco más amplios, pero si ustedes ven, por ejemplo, en pacientes graves, ¿no? Que no tienen riesgo de pseudomonas ni de enterobacterias, igual sigue siendo una SIN el tratamiento. Ampicilina subactam. ¿Cuál es la diferencia? Que acá sí se agrega claritromicina. Ahora, ¿por qué se agrega claritromicina? No porque yo esté pensando en atípicos, que está bien, porque en el paciente, como hablábamos hoy, en el paciente grave, muchas veces en las primeras horas uno tiene que ser muy amplio y después ajustar. Sino que también la claritromicina junto con la ampicilina sulbactam tiene un efecto eh, modulador en cuanto a la inflamación, se ha visto que disminuye la inflamación sistémica, y también en la neumonía neumocóxica bacteriémica ha disminuido la mortalidad, el hecho de poner claritromicina a la ampicilina sulbactam. O sea, realmente el nicho de la claritromicina es bastante acotado. Y después, por ejemplo, los pacientes que tienen riesgo de pseudomonas o de enterobacterias productoras de BLE, vieron que vamos a piperacillina, tazobactam o claritromicina, o podemos hacer cefepime, por ejemplo, como una buena opción, que es un antibiótico que, bueno, que no hay tanto uso ni tampoco está tan extendido, pero que tiene una muy buena cobertura frente a pseudomonas cuando no queremos usar, por ejemplo, piperacillina, tazobactam para no seleccionar microorganismos, por ejemplo, en unidades cerradas, a veces se utiliza mucho. Y, por ejemplo, si el paciente está con shock séptico, vieron que ya acá vamos a meroperar en más claritromicina, e incluso en los pacientes muy graves se plantea a veces considerar si no hay que agregar levofloxacina o ciprofloxacina al plan. ¿Tá? Obviamente que en los pacientes graves y en los de moderados también, que en temporada de gripe tenemos que pensar en la gripe y agregar oseltamivir al plan, por lo menos hasta que tengamos el hisopado y asegurarnos de que no es una influenza, ¿sí? Y bueno, si ustedes ven también el 3A sin factor de riesgo, pacientes que no están chocados y que evolucionan bien, 7 días. Y en pacientes que tienen de repente factores de riesgo o que evolucionan con shock séptico, 10 a 14 días. O sea que en realidad vieron que el 10 a 14 días que lo tenemos como tan medulizado, esos son los pacientes más graves, ¿no? E incluso esto lo escribimos cuando todavía ni siquiera estaban estas publicaciones que les estoy hablando ahora de que hablan incluso de tiempos más cortos que esto. ¿Tá? Y lo otro que les quería decir es que yo siempre que pongo un antibiótico tengo que pensar, ¿por qué no le puedo pasar a vía oral? ¿Por qué mantengo la vía? ¿No? Los pacientes que están internados. Yo hago el ejercicio todos los días de ver todos los pacientes de la sala de moderado, qué antibióticos tiene y si lo puedo cambiar, ¿no? O sea, siempre tengo que pensar en sacar los antibióticos intravenosos y en poder sacar las vías y dar de alta lo más precozmente posible. Y pacientes colonizados por carbapenemasas, lo que hablábamos hoy, ¿no? En enterobacteriales productores de metalocarbapenemasa, que son sobre todo las NDM, la primera opción siempre va a ser cetacimab, bevactam más astronam. Obviamente esto es si lo tengo, pero nosotros vamos a estar siempre en la columna de la opción alternativa, probablemente, en el cual ya hemos hecho en el hospital. Ojo que acá yo ya he hecho dos y en la mutualista donde trabajo no he hecho ninguno. Entonces, ojo. Entonces, en la opción alternativa, siempre mirar la SIN de la colistina y en función a eso, ver si agrego colistina más uno de los siguientes, que puede ser TIGE, puede ser fosfomicina o puede ser un aminoglucósido. Y ese orden no es un orden caprichoso, o sea, también es un orden en cuanto a la farmacocinética de estos antibióticos y cómo se metabolizan y cuánto llegan al pulmón. Lo bueno de las neumonias es que podemos hacer también antibióticos nebulizados. Ahora, no es cualquier nebulizador, ¿está?
ojo con eso, porque a veces hacemos antibióticos nebulizados con nebulizadores comunes, que los nebulizadores comunes queda todo en la boca, ¿está? Eso no sirve de nada. Lo único que sirve es para darle efectos adversos al paciente del antibiótico. En realidad, los antibióticos, hay diferentes antibióticos de jet, de membrana vibratoria, de antibióticos nebulizadores en jet, de membrana vibratoria, que generan como partículas tan chiquititas del antibiótico que llegan al alveolo. El resto de los nebulizadores comunes y corrientes no sirven para hacer antibiótico-terapia nebulizada. Pero en la neumonía es una vía que tenemos y que muchas veces podemos usar. Y, por ejemplo, si la colistina es mayor a 2, ahí pensar en la... Ah, bueno, y en la que tienen la colesterol mayor a 2, dije más fosfomicina y más o menos un aminoglucósido. Tanto la colistina como los aminoglucósidos se pueden nebulizar. Entonces, en pacientes que están, sobre todo en los pacientes ventilados, ¿no? Es esto, ¿no? Los pacientes que están ventilados, traqueostomizados, que tienen sonda, son en los que más se favorecen de estos antibióticos nebulizados. Y los otros enterobacteriales productores de carbapenemasa, tanto KPC como OXA, podemos usar solo cetacimida y Bactam como primera opción. Y en la opción alternativa también lo mismo. Acá la diferencia es que el meropenem, vieron que sí lo pusimos acá y acá arriba no está. Eso es porque las carbapenemasas de tipo NDM, por lo general, al carbapenem tienen sin muy altas y por lo general no sirven. Pero para las capeciolas OXA a veces son resistentes, pero tienen una SIN de 8, de 16, en la cual hay estudios que demuestran que se pueden utilizar, ¿tá? Siempre y cuando hablando de cuando no tengo la primera opción y nunca lo voy a usar, jamás lo voy a usar en monoterapia frente a estos microorganismos, ¿no? Entonces, si el SIM de la meropenem es menor o igual a 16 y la SIM de la colistina menor o igual a 2, voy a usar meropenem IB más colistina intravenosa y nebulizada o tigecyclina o fosfomicina o un aminoglucosio. Yo estoy igual después se los paso porque nadie se va a acordar nunca de todo esto. Yo también cada vez que voy a pensar qué le pongo, miro y lo reviso. ¿Tá? Este, pero quiero que se queden con ese concepto de que es importante ver la SIM del microorganismo y en función de eso elegir el antibiótico. Porque no es lo mismo tener una SIM de 8, por ejemplo, que tener una SIM de 32, Dalmeropenen, por ejemplo, o la colistina, ¿tá? A veces la colistina van a ver que hay muchos microorganismos que tienen una SIM de 1 y se los informan como resistentes. Y eso es porque no hay puntos de quiebre para la colistina para determinados microorganismos. Entonces el laboratorio, como los microbiólogos son más cubos que los infectólogos, le informan siempre resistente porque no hay punto de corte. ¿Tá? Pero en realidad nosotros sabemos que hasta 2 en la colistina lo podemos llegar a usar. Lo mismo que la tigecyclina, hasta 2 es una SIM que podríamos llegar a usarla. Bueno, y esto es lo que les decía, solo para los siguientes nebulización, membrana vibratoria, jet o ultrasónicos, que son básicamente los nebulizadores que nos permiten, y obviamente en pacientes con sonda orotraqueal o cánula traqueal. ¿Sí? Bien, y estos son los pacientes que están colonizados esto me quería detener, pacientes con Acinetobacter baumannii, ¿está? Acineto es bien distinto al resto de los BGNs, es un bacilo gram negativo no fermentador y va a tener mucho más producción de OXA, que es un tipo de carbapenemasa, que de NDM. Va a haber algunos Acinetobacter que van a tener NDM. Y lo que se ha visto es que para Acinetobacter la mejor terapia es sulbactam. Es sulbactam, incluso en los pacientes en los cuales es resistente al sulbactam, que nos informan resistente al sulbactam. Hay varios estudios que demuestran, con N muy grandes además, los italianos hicieron una corte como de 4.000 pacientes, en los cuales demostraron menor mortalidad si yo ponía sulbactam que si no ponía sulbactam en el plan. Por ejemplo, en bacteriemias o en neumonias asociadas a la ventilación, que, bueno, Acinetobacter, ustedes saben que es un bichito que aparece más que nada en la UCI, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? El sulbactam en Uruguay, hay sulbactam solo intravenoso, pero no está disponible ampliamente, tenés que pedir que te lo compren. Entonces tenemos ampicilina sulbactam y muchas veces quedamos medios atados de manos porque las dosis que hay que hacer de sulbactam son muy altas.
Entonces, ¿qué pasa? Eso genera que demos mucha dosis de ampicilina y que los pacientes tengan efectos adversos vinculados a la AMPI. ¿Tá? Entonces, a veces estamos limitados por eso. Hemos hecho igual dosis altas, pasa que de Survactam, por ejemplo, se plantea que sean entre 8 a 12 gramos. Imagínense que una ampolla tiene 0,5. Entonces, ¿cuánto le estoy dando de ampicilina? Si cada ampolla tiene 1 gramo, muchísimo. Entonces, claro, ahí el problema es la convulsión. Muchos pacientes convulsivan porque le damos altas dosis de ampicilina. Entonces, en pacientes de repente que son graves o que están bacteriémicos a Cinetobacter, hemos logrado que nos compren Survactam solo. No es caro, no sé por qué no tenemos, pero nada, es una opción. Pero la realidad es que los pacientes se benefician de que tengan Survactam en el plan. Más otro antibiótico, ¿no? Colistina, tigecyclina o una aminoglucosia, ¿no? Si hay contraindicaciones para el uso de Survactam y si es sensible a la tige es el mejor plan para Acinetobacter sumado a alguno de los anteriores, ¿no? Colistina o una aminoglucosia. Y a veces como manotazo de ahogado, cuando no tenemos ninguna opción, tenemos la rifampicina, que es un antibiótico que tiene muy buena eficacia frente a Cinetobacter, obviamente que lo sumamos a colistina y una aminoglucosa. Entonces van a ver ustedes que a veces en estos tipos de tratamientos tenemos 3, 4 antibióticos porque sabemos que todo lo que estamos haciendo es subóptimo, ¿no? Bien. Y esto es lo que le quería decir, que las terapias combinadas, ¿por qué las usamos? Porque ha demostrado, está recontra demostrado esto para los bacilos gram negativos portadores de NDM, que disminuye la mortalidad el hecho de combinar antibióticos, cuando se prueba frente a la monoterapia, ¿tá? O, por ejemplo, la monoterapia con colistina en un momento se usó y lo que se vio es que yo necesitaba tanta dosis de colistina que el paciente iba a tener antes efectos adversos vinculados a la colistina y que eso le terminaba tocando el pronóstico y no el hecho de que vos trataras bien o mal la infección, ¿no? Y el otro mensaje es que obviamente estos pacientes siempre, muchas gracias, disculpen, ahora estábamos hablando de infección urinaria y neumonía, pero hay otras infecciones en las cuales, por ejemplo, las infecciones quirúrgicas o traumatológicas, que yo necesito que ese foco se drene. El control del foco es el A del manejo de las infecciones quirúrgicas. No va a haber antibiótico que llegue o que penetre si yo tengo un absceso de 10 centímetros en el abdomen. Bien, y en cuanto a mensajes finales, bueno, decirles que la resistencia antimicrobiana es un problema clínico diario, que uno a veces lo ve como una cosa muy teórica de repente, pero es algo que vivimos todos los días. No es solamente un problema microbiológico de los infectólogos. Entender el mecanismo permite anticiparnos muchas veces al patrón de resistencia, incluso frente al bichito que tenemos adelante cuando todavía no tenemos la sensibilidad. El antibiograma debe interpretarse en el contexto clínico siempre. Elegir el antibiótico no solamente mirando lo que cubre, sino también pensando en esto, en el sitio de infección, la farmacocinética, la farmacodinamia, en la severidad de la infección y de los factores del huésped, ¿no? Si el paciente tiene o no factores de riesgo. Y el uso racional de antibióticos es realmente, creo yo, una intervención clínica y que cada vez tenemos que pensar más en el uso de antibióticos porque nos estamos quedando sin opciones. Así que, bueno, chicos, yo estoy totalmente dispuesta si tienen alguna duda o pregunta que me quieran hacer. Pero, claro, ¿cuál es el ejemplo así de paciente que anda en lo que vemos en conferencia, ¿no? Que de pique cubrirías, somos de la idea que de pique cubrirías Samar con asociación bacteriana? Samar con Asociación bacteriana. asociando bacterias. Bien, ahí mira, yo por ejemplo, en los pacientes que se presentan con infecciones, con neumonias que son atípicas, ¿no? Esa neumonía que es bilateral, que tiene o que es unilateral y tiene un absceso, tiene necrosis, que sé que es un usuario de droga, que sé que estuvo en privada de libertad, que tiene historia de forúnculos también a veces, son pacientes que tienen ya como historia de forúnculos a repetición. Ahí probablemente yo le agregaría Bactrim. No tanto al grave, ¿no? Porque el grave probablemente no, el hecho de la gravedad puede estar determinado por otros factores, ni que hablar. Pero a veces más que nada vinculado o al patrón imagenológico o a los factores de riesgo que tenga para SAMAR. Es más que nada eso. Y yo te quería preguntar, ¿en qué situaciones específicas, vos hablas de infecciones urinarias o respiratorias, harías una dosis carga de un antibiótico?
Claro. Ahí va. Bien, eso depende mucho del antibiótico, más que nada. Por ejemplo, la tigecyclina siempre va con dosis carga, igual que la banco. Son antibióticos en los cuales nosotros siempre hacemos dosis carga. Y para los productores de carbapenemasas, incluso la tige, tendríamos que hacer la dosis doble. Por ejemplo, la dosis habitual es 100 miligramos, tendríamos que hacer 200. Y la de mantenimiento, en vez de ser 50 cada 12, son 100 cada 12. Eso también ha demostrado ampliamente que es como la dosis con la cual demostrás mayor muerte de las bacterias. Este, pero en realidad son pocos los fármacos en los que hacemos dosis carga. A veces, ¿para qué es la dosis carga? En realidad, para tratar de llegar a ese nivel que necesitas por arriba de la SIM, ¿no? Lo que pasa con la banco cuando no hacemos dosis carga es que lo que está demostrado es que demora 5 días en llegar a la concentración. E incluso muchas veces haciendo la dosis carga no llegamos y tenemos que antes de la cuarta dosis medir con nivel de vancomicina para saber si estamos o no y si no hacer una nueva dosis carga y aumentar la dosis de mantenimiento. Pero básicamente es más que nada en esos antibióticos que sabemos que la farmacodinámica es tan lenta que probablemente no lleguemos rápidamente a tener esa concentración que queremos. También en las infecciones graves, por ejemplo los aminoglucósidos, hay en algunas infecciones graves en los cuales, sobre todo cuando hay mucho absceso, en las artritis sépticas, por ejemplo, o en las infecciones de sitio quirúrgico intraabdominales, está demostrado que hacer una dosis como pico inicial, llegas más rápido a la dosis pico, viste que en los aminoglucósidos se mide más la dosis pico que la dosis valle, es al revés que la banco, que es lo que nos determina la efectividad. Entonces, los aminoglucósidos querés tener ese pico más rápido. Entonces, en los pacientes que están graves, está demostrado que hacerle una dosis carga de aminoglucósidos puede ser buena cosa. Yo tengo una duda más. Cuando hablabas de la infección respiratoria de la claritromicina, no decías que sacabas claritromicina. Porque lo que, primero, o sea, lo que pensaba, lo que no aprendí yo, sé, que de infecciones moderadas ya poner ampicilina subactada en claritromicina. Además de que tiene ese efecto sinérgico, ¿viste? ¿Cuáles serían las, porque vos decías que tienen como indicaciones ciertas precisas, ¿cuáles son las indicaciones precisas? Y bueno, ese es el tema. La claritro, sobre todo es, si vos pensás pacientes que tienen microorganismos atípicos, ¿Como como cuáles? Legionella, Mycoplasma, Clamidia, Intracelulares. claro, a los llamados atípicos. No todos son intracelulares, pero los llamados atípicos, por ejemplo, Legionela, no sé, si un paciente viene, hemos tenido ahora acá en Uruguay algún paciente con brotes de Legionela, pacientes que, por ejemplo, arreglan aires acondicionados, ¿viste? Y también en las inundaciones, es muy común. ¿Tá? En las inundaciones, por ejemplo, en Durazno el año pasado tuvimos un pequeño brote de legionelosis vinculado a que la gente no salía a tiempo de sus casas, ¿tá? Y se quedaba ahí, se ve que había mucha legionela por la carga de agua y no sé, que arrastró alguna fuente y pasó de que tuvimos brote. Entonces, claro, yo qué sé, ¿no? El típico loro enfermo, bueno, está, ¿no? Hay cosas como muy típicas de la medicina en la cual le vas a poner claritromicina. ¿No? Y te dice que cuida aves y yo le pongo claritro, pero la verdad es que la mayoría no, le pongo claritro, le pongo doxy o acitromicina, o sea, pero en realidad la mayoría no. En cuanto a ese efecto antiinflamatorio sistémico, está más demostrado para los pacientes graves. Por eso yo decía, el nicho es en el paciente grave. En los moderados no hay tanta demostración de que sirva de algo, porque tiene que ver con esa inflamación sistémica que sucede en el paciente grave, y también como te decía hoy, en la neumonía neumocóxica bacteriémica grave. Es como ese paciente. Entonces, por eso en el grave se lo pondría de pique. Después verás si la necesitas o no y si tienes que continuar con ella. Pero en realidad lo que nos pasa es que la mayoría de los pacientes, de repente viene un EPOC descompensado que neumonía tiene y está con clarito, ¿no? Porque le mirá la placa y tiene una traqueobronquitis y está con clarito. ¿Entendés? Y eso es muy habitual. Acá y en todo el territorio nacional. No es un tema de que... Es una práctica que está muy extendida, el uso de la claritromicina.
No tenemos problemas de resistencia con la claritromicina en la realidad. No es que nos preocupe tanto por la resistencia, sino que es más que nada la preocupación porque estás exponiendo al paciente a un antibiótico que es innecesario y que eso lo repercute directamente en la microbiota de él y en los mecanismos de resistencia que va a adquirir. Y eso es fundamental, pensar al paciente en ese todo y que cualquier acción que yo haga con los antibióticos le voy a estar cambiando las bacterias que él tiene es importante, pero está. Hay bastante resistencia en sacar la claritro, además. Acá entra y la tengo dentro. Sí, yo te estoy haciendo de la cruzada ahí en mi numerador. Está bravo. Yo tengo una, hablaste del grupo 2 en neumonía, lo que arrancás con un pedazo y después dijiste de bajarle a una SIN a las 48, 62 horas y si tiene mejoría. Digo, ahí, o sea, ¿cuáles son los criterios para que vos consideres bajarle? Porque también tengo el miedo de que están funcionando. Porque lo cambio Claro. de equipo cada uno se toca, ¿viste? No, el tema es que vos lo que vos pones el pipetazo sobre todo para cubrir en esos pacientes que sabes que tienen factores de riesgo para multiresistencia, o sea que probablemente tengan más FLE dentro de sus BGN o probablemente tengan más pseudomonas, los pones para cubrir en esas primeras 48 horas que el paciente no se ponga grave y sacarlo rápidamente como en el momento de mayor inestabilidad, aunque no esté grave, ¿no? En el momento de mayor riesgo de progresión. Eh, el hecho de pegarle bien al antibiótico en las primeras 48 horas disminuye la mortalidad, pero diametralmente en todas las infecciones. Entonces, por eso es que nosotros insistimos tanto en que incluso los pacientes graves uno tenga la cabeza de poner un tratamiento muy amplio y después bajar. Cuando ya tenés, se supone que vos a las 48 horas ya vas a tener por lo menos un cultivo de la expectoración, probablemente el primer informe de los hemocultivos, ¿no? Entonces son pacientes que yo lo bajo en moxiclavulánico, pero viendo varias variables. Primero, que el paciente clínicamente esté mejor. Segundo, que los parámetros inflamatorios hayan bajado. Que no esté bacteriémico y que no tenga unas pseudomonas en la expectoración. Si sumó todo eso, las chances de que tenga unas pseudomonas son bajas. Entonces, bueno, le pongo amoxiclavulánico que sé que los BLE que son sensibles al pipetazo van a ser sensibles al amoxiclavulánico. Es eso. Está. No te entendí porque estaba en esta. Sí, hay que buscarlo. Dale, después te Busca llamo. más. Te llamo, te llamo. Capaz que un día podemos hacer como más taller, tipo traer alguna historia, poner y entrar como a discutirla, cosas así, que está bueno, porque a veces como la cuestión teórica, a veces que uno escucha en el momento, entiende y después se borra. A mí me pasa con el electro, ahora me pongo un electro, no sé, le da mucho. No sé cómo es. Este saco de acá. Igual es verdad. Igual es verdad, chicos. Yo creo que en un electro te llamo a alguien. Avísame,